Shalom Ajín, Shalom Javerín. Vamos a estar hablando de la Tefilá y de la Teshuvá, mis hermanos, conforme a nuestros hermanos de Judá. Sí. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemisbotav betzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén, amén. Bendito es usted, Abba Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén, amén. Perdido en un oscuro laberinto, mis hermanos, el pecador intenta a ciegas encontrar una salida siempre. Puede seguir errando así durante años y años y finalmente resignarse, mis hermanos, pensando que no hay tal salida. Si reflexionara, comprendería que la puerta por la cual entró puede también servirle de salida. Hace falta, mis hermanos, volver a encontrarla. Para encontrar la puerta a nuestro Melech HaMashiach en la oscuridad, hace falta un poco de luz. Un poco de luz. Ese poco de luz se lo va a dar otro hermano, tal vez un sueño, otra persona, aunque sea secular, pero le va a dar un poco de luz. Porque hay muchas personas por ahí que traen un poco de luz, aunque no están 100% conectadas a la puerta que es nuestro Melech HaMashiach. Sí. Entonces, necesita un poco de luz, un poco de luz. Para encontrar la puerta en la oscuridad, mis hermanos. Una palabra sincera, verdadera, brotando a través de nuestros labios durante la plegaria, ya sea por iluminación en toda la situación y transformar toda nuestra existencia. Todo eso puede hacer una palabra de vida, una palabra de motivación, mis hermanos. Así que no debemos de temer más que a Yahweh, mis hermanos. Él solo posee el poder y sin su consentimiento nada nos puede suceder. Porque él dijo, una hoja de un árbol no cae si yo no lo permito. Quien teme verdaderamente a Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, no le teme a nada más. Pero si los agentes terrestres, tales como las pestes, las enfermedades, los animales o la maldad de ciertos seres despiertan nuestro temor, ¿verdad que sí? Esto significa, mis hermanos, que hemos perdido la verdadera comprensión. Hemos olvidado que estos peligros, mis hermanos, no tienen ningún poder en ellos mismos, sino que son emisarios del juicio. Para no temer más, mis hermanos, a las sombras o a las amenazas, es necesario elevar nuestro temor al nivel de la conciencia verdadera. Entonces los peligros y amenazas se anulan. No tienen ya ningún medio para amedrentarnos. Para llegar a esto, es decir, elevar el temor a su justo nivel. Hace falta, mis hermanos, juzgarnos a nosotros mismos. El que se juzga está dispensando de cualquier otro juicio. Permítame un momento.
Bueno, como le estaba diciendo, no se trata de abrumarnos o de abrumarse, sino por el contrario, mis hermanos, de preguntarnos si teniendo en cuenta nuestro verdadero valor y nuestras posibilidades, es conveniente actuar como lo hacemos. No se trata de descorazonarnos ni desanimarnos, sino por el contrario, mis hermanos, de recordarnos las innumerables bondades de Yuhei Bajei que nos ha prodigado nuestro Padre Celestial y pese a las cuales nos hemos mostrado ingratos, ¿verdad que sí? Tantas veces, muchas veces. Apuesto que sí, mi hermano. Se trata de pesar nuestras acciones y analizarlas, de estabilizar nuestro roaj, nuestro espíritu, que escapar al torbellino de la inconsciencia. Mediante ello perderemos todo temor. Juzgándonos, mis hermanos, a nosotros mismos en el momento de aislarnos para hablar con nuestro Abba Yahweh, Baruch Hashem, el Todopoderoso, habremos restituido el temor a su verdadero lugar y nada más podrá asustarnos. Al no temerle más a las cosas, nos liberamos del sugo yugo. Y esto ciertamente, mis hermanos, no puede obtenerse en un solo día. Es un proceso. Pero, ¿y esto es cierto? ¿Ha de decir usted? Desde el día mismo, mis hermanos, en que anhelamos y entablamos nuestro propio juicio, el análisis de nuestros actos, ya estaremos caminando hacia la liberación. Y los primeros progresos no tardarán en presentarse animándonos. Este principio, mis hermanos, pese a su rigor, no es contradictorio con la indulgencia recomendada en otras partes de esta obra. El rigor, mis hermanos, y la indulgencia son complementarios, pues sin uno y el otro se anulan. El éxito depende, mis hermanos, de la síntesis armoniosa que logremos establecer entre las dos tendencias. Es suficientemente a veces una hora para reparar años de errores, pero necesitamos de comenzar. El día en que realizamos la Teshuvah, mis hermanos, se encuentra fuera del tiempo. Recuerde que estamos hablando de de Tefilá y Teshuvah. De hecho, mis hermanos, el Todopoderoso, Shaddai, sondea nuestros corazones y conoce todos nuestros pensamientos. Si solo se tratase de hacerle conocer nuestros deseos, sería suficiente con centrarse en el pensamiento de nuestro Elohim y lo leería, ¿verdad? Él leería nuestro pensamiento. La plegaria oral, mis hermanos, no sería indispensable, pero unánimemente todas nuestras referencias sagradas se ponen de acuerdo para exigir una plegaria pronunciada con los labios. Hay razones muy profundas para esto, mis hermanos. La Kabbalah nos explica que la luz o la energía divina, antes de poder llegar a su estado último de materialización, antes de manifestarse bajo la forma de materia, atraviesa diversas fases. De nivel en nivel, el pensamiento sublime se concretiza hasta llegar a su forma final, que es el mundo donde nosotros vivimos, el mundo de las formas y las acciones. La materia sirve, mis hermanos, a la vez de
vehículo y de velo para el pensamiento creador, para el Ruaj que allí se oculta. La razón de este ocultarse es el permitirle al hombre la elección. Pues si la presencia fuera más evidente, ninguno intentaría oponerse a ella. Nadie podría rebelarse y desobedecer. En el estado actual, mis hermanos, de las cosas, gracias a los velos bajo los cuales el Creador oculta su evidencia, es posible al precio del esfuerzo buscarlo y encontrarlo, de donde surge el mérito y la recompensa, o bien rechazar sus llamados y negarlo, pese a, pese a los indicios que nos envía de donde surge el castigo. Sea lo que fuere, la acción es lo que prima en este mundo, siendo la finalidad del pensamiento. Es por nuestras acciones, mis hermanos, que seremos juzgados, para bien como para su inversa. Es la medida que hayamos sabido imprimir nuestra voluntad en las formas que esa voluntad será significativa. Para circular nuestras ideas necesitamos un medio, mis hermanos, las palabras. Lo mismo que la luz. Para poder brillar necesita de un vehículo, la lámpara. Es esta la razón, mis hermanos, por la cual si deseamos ser ayudados de manera espiritual y material, es necesario, mis hermanos, que preparemos un recipiente, una vasija concreto y dentro del cual tomará lugar la bendición de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Este recipiente es la palabra, mis hermanos. No hemos hecho más que sobrevolar el tema. Así que, mi querido hermano, atento, notará la necesidad de escalárselo y esclarecerlo y profundizarlo. Feliz aquel que pueda complementar este estudio a la luz del texto idóneo, o mejor aún, guiado por un maestro competente. Lo que hay que recordar, mis hermanos, es que la constitución general del mundo, el sistema y aquel del hombre, hasta en sus menores detalles, siguen una estructura espiritual muy precisa que los cabalistas han estudiado y revelado en sus obras, siguiendo fielmente sus instrucciones. Llegaremos a respetar el orden maravilloso que ha establecido el Creador. Amén. Los jajamín enseñan que la tefilá debe de ser esencialmente oral, mis hermanos. Mucho ganaremos si utilizamos todas nuestras fuerzas en seguir sus consejos. Amén. La grandeza de los salmos, mis hermanos, la grandeza de los salmos enseñan nuestros jajamín. Hay veces que no nos sentimos con ánimo de arrepentirnos por la razón que fuere. No nos sentimos motivados a retornar a Yahweh, Baruch Hashem. Y también hay momentos en los que intentamos arrepentirnos, pero no logramos encontrar la puerta adecuada. Y recuerde que solamente hay una puerta y esa puerta se llama Yahshua, nuestro Melech HaMashiach. Pero existen 12 puertas en los Shamaín, correspondientes a cada una de las 12 tribus de Israel. Pero de esas 12 tribus de Israel hay una cabeza y esa cabeza es Yahshua. Cada judío debe dirigir su plegaria hacia la puerta de su tribu, según dicen nuestros jajamín. Pero yo le digo a usted que solamente hay una puerta y esa puerta es Yahshua. Dado que las demás no les serán
conducentes. A veces comenzamos a arrepentirnos y logramos dar con la puerta adecuada, pero descubrimos entonces al llegar que ésta permanece cerrada. ¿Por qué? Porque no ha hecho una teshuva correcta. No ha dejado, o bien hipócritamente, a la puerta que es Mashiach. Recitar los salmos, mis hermanos, tiene el poder de entusiasmar, incluso al menos motivado. Puede también dirigir nuestra plegaria hacia la puerta correcta, y esa puerta es Mashiach. Sí, incluso con los salmos puede usted abrirla, pero si no hay una teshuvah, un arrepentimiento, pues nomás no. El remedio general para cada pecado existe una determinada rectificación, mis hermanos, como ya lo hemos dicho en el arrepentimiento, en la teshuvah, para reparar el daño espiritual, mis hermanos, el daño espiritual causado por determinado pecado. Es necesario aplicar el remedio apropiado para esa transgresión. La tarea de rectificar individualmente cada una de las transgresiones es algo que supera nuestras posibilidades. Pero, y tal como enseñan los jajamín, ¿sí? Este remedio general está compuesto por las 10 clases de canciones. Cualquiera de los 10 salmos del libro de los Tejilín incluyen las 10 clases de Tejilín, pero 10 tejilín prescritos de manera específica para la rectificación de la emisión, por ejemplo, de semen en vano, son los que se conocen como el remedio general. Estos son el tejilín 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Estos son para la rectificación de la emisión de semen en vano, ¿sí? Son los que se conocen como el remedio general. Recitados estos 10 salmos, mis hermanos, es posible rectificar todo el daño espiritual causado por la emisión de semen en vano y todos los otros pecados, llegando entonces al arrepentimiento. De ser posible, uno debiera sumergirse antes en una mikveh. Como le dije antes, tiene que hacer una tevilá y recibir a nuestro Melech HaMashiach para que también así reciba la Ruach HaKodesh. El remedio general es una maravillosa y tremenda rectificación, mis hermanos. Es absolutamente original desde el tiempo de la creación. Muchos adiquín, muchos justos estuvieron buscando el remedio para este pecado. Yahweh Baruch Hashem ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido alcanzar esta comprensión y revelar este remedio al mundo. Así que salgan y difúndanlo a todos los hombres, la enseñanza de los 10 Tejilín. Aunque parece muy simple recitar 10 salmos, aún así será algo muy difícil de cumplir, porque muchos no les gusta la repetición. Muchos quieren orar por sus propias palabras, dirigirse directamente a Yahweh Baruch Hashem, y a veces se les olvida hasta mencionar la puerta que es Mashiach. Solamente el Abba sabe si será aceptado o no. Pero si Él ha establecido su palabra, debe de repetirse y es una tradición. El libro de los Salmos, mis hermanos, puede ser recitado allí donde estemos, en las sinagogas, en la quejilá, en la casa, en la oficina, en un hotel, viajando, etcétera, etcétera. Y así ha sido durante miles de años. Las palabras del rey David, ¿se acuerdan? Nos han acompañado en las buenas y en las malas.
Es posible encontrar el libro de los Tejilín de los Salmos impreso en los más variados formatos y tamaños, desde los pequeños que caben en la bolsa del talet hasta los de gran tamaño para el pupitre o la lectura. Tradicionalmente, mis hermanos, el libro de los Tejilín se ha recitado en todos los lugares santos, en todos los lugares apartados, incluyendo en el muro occidental o la tumba de los patriarcas en Hebrón, la tumba de Rachel, la tumba del Rabbi Shimon Bar Yochai, para nombrar unos pocos. ¿Sí? A cualquiera que venga a mi tumba, dijo el Rebbe Naiman, recite los 10 tejilín, el remedio general, y entregue algo para caridad en mi nombre. Yo prometo que intercederé en su favor. No importa cuán terrible haya sido su pecado, y haré todo lo que está en mi poder para sacar a esa persona del Geinón. Recuerden que el único que puede sacar del Geinón es nuestro Melech HaMashiach, porque él le quitó las llaves a la muerte, al Hasatán se las quitó, ¿sí? Esta es la promesa más increíble y única jamás dada por un sadí, ¿sí? El cuidado del habla, mis hermanos, la fuente de la bendición. Mucho cuidado con las palabras. Las palabras vanas de Barín Betilín, palabras vanas de Barín Betelín y la calumnia, la Shonjaram, llevan a la pobreza. El remedio para esto es dar caridad, mis hermanos, a los estudiosos de la Torah. Esto trae riqueza. Eso lo puede mirar en Likutei Mojarán 4:8. Número 2. Al estudiar la Torah, mis hermanos, es necesario expresar las palabras en voz alta. Estas palabras se vuelven entonces una luz que ilumina todos aquellos lugares en los cuales necesitas arrepentirte y enmendarte. Finalmente alcanzarás un arrepentimiento perfecto y llegarás a comprender las profundidades de la Torah. Número 3, debemos de santificar el modo en que hablamos hasta que nuestras palabras sean palabras del lenguaje Kadosh, la Shon HaKodesh. Debemos de decir muchas palabras de Torah, elevar muchas plegarias delante del Kadosh, bendito es. Hablarle y pedirle, y al mismo tiempo debemos evitar cuidadosamente toda mentira y comentario negativo, mis hermanos, sobre otras personas. La shonjara. Si nosotros nos cuidamos en el habla, alcanzaremos Kedushá, mis hermanos, y podremos guardar el pacto Kadosh, el pacto sagrado. Y cuando más nos purifiquemos y nos santifiquemos, más podremos perfeccionar nuestra manera de hablar. Porque hay muchos que nomás no pueden corregir su lengua, mis hermanos. No pueden y no pueden. La palabra es el recipiente en el cual, mis hermanos, se recibe el flujo de la bendición. De acuerdo con las palabras, así serán las bendiciones. Aquel que alcanza la perfección en su manera de hablar, mis hermanos, puede recibir abundantemente bendiciones por medio de los recipientes formados por sus palabras. Este es el motivo, mis hermanos, por el cual debemos pronunciar las palabras durante la oración. Amén. Número 5, el habla, mis hermanos, es el aliento de los labios del Kadosh, bendito es, la presencia divina.
sea abusar del habla es transformarla en un soplido salvaje. El tremendo viento tormentoso, como está en el Salmo 148, verso 8. Este tremendo viento tormentoso es el gran acusador, mis hermanos. Por eso tengamos mucho cuidado. La fuente de todas las pruebas y retos que confortan al hombre. Este ruaj salvaje, este espíritu salvaje, descompone la carne misma del hombre. Es la raíz de la calumnia, de la mentira y del mal que la gente dice sobre los demás. La shonjara es llamado el fin de toda carne, como está en Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 3, porque trabaja para destruir la carne del hombre y la vida. Todo esto viene de él, del abuso de la facultad del habla. Número 6. Es muy importante, mis hermanos, perseverar en el estudio de la Torá, pase a la pobreza, pese a la pobreza. Las pruebas, las presiones, las dificultades. Esta es la manera de adquirir perfección en el habla, mis hermanos. Un hilo de bondad se extenderá sobre nosotros. Y las fuerzas de la justicia estrictas y de la impureza, sí, serán apartadas de nosotros. Nuestra habla, mis hermanos, se limpiará y será elevada. Las palabras fluirán en ocasión y balanza. El Kadosh bendito es, Yohei Bajei Baruch Hashem, será capaz, sí, de dar fuerzas con fogosidad y un corazón será llevado a servirlo con verdadera devoción. Finalmente seremos dignos de decir la verdad, la emet, delante del Creador. La verdad fluirá de nuestros corazones, nos sentiremos plenos de un profundo anhelo por retornar. Punto número 7, las palabras vacías, mis hermanos, de santidad. Las palabras vacías de santidad les dan fuerzas a los templos de la idolatría. Fortalecen la mentira y profundizan el exilio. Se pierde entonces todo contacto con la espiritualidad de la tierra de Israel. La verdad se oculta y se multiplican la discordia, la disputa. La Shejinah se enoja, mis hermanos. La presencia divina se enoja y se aleja de nosotros. Se aleja de sus hijos, quienes están exiliados de su tierra y de la mesa de su padre. Pero las palabras de santidad le dan fuerzas a la verdad. Punto número 8, mis hermanos. Hablar de manera peyorativa sobre los demás le da fuerza al poder de la fantasía y de la ilusión. Cuando la gente utiliza un mal lenguaje, mis hermanos, y habla de manera peyorativa sobre los demás, le es retirado su da'at, su conocimiento, su comprensión y cae entonces desde el amor Kadosh, bendito es, hacia las pasiones y deseos de animales. La fuente de todas estas pasiones y deseos se encuentran en la facultad de la fantasía y de la imaginación, que es parte de la naturaleza animal, mis hermanos. La naturaleza animal del hombre, ¿sí? Esta se alimenta de la mentira y de la calumnia. Es algo totalmente opuesto a la facultad de la memoria, mediante la cual reconocemos la verdad de nuestra situación y de nuestro destino eterno. En cambio, mis hermanos, aquellos que abusan del lenguaje caen en el olvido, que es la muerte del corazón.
pues sus corazones mueren dentro de ellos y nunca recuerdan que el verdadero objetivo de nuestra vida en este mundo es la vida eterna, en el mundo que viene. Gente como esta, mis hermanos, está muerta incluso en vida, pues no tienen conciencia de su verdadero objetivo y propósito. El excesivo deseo por la comida y la bebida hace que el habla caiga en el exilio. Las palabras quedan atrapadas en la estrechez de la garganta. El glotón es incapaz de decir una sola palabra delante de Yahweh Baruch Hashem. El ayuno es un remedio para esto, mis hermanos. Hay diferentes clases de un hablar degradado. Hablar mal y falsamente sobre los demás, contarle a la gente lo que sus amigos o parientes dicen sobre ellos o aquello que han hecho en su contra. Mentir, el cinismo, el sarcasmo, la adulación, avergonzar a la gente en público, las palabras obscenas, acotaciones innecesarias, etcétera, etcétera. Lo peor de todo, mis hermanos, es cuando la gente habla mal de un sadik, de un kadosh, y de aquellos honestos y temerosos de Yahweh, Baruch Hashem. Hablar así, mis hermanos, le otorga alas a la serpiente primordial. Esta vuela entonces por el mundo creando confusión. Esta serpiente es la sofisticación de los filósofos y demás también de los ateos. Hoy en día, mis hermanos, esto se ha difundido por el mundo entero y cada vez gana más prestigio y poder. Pero las palabras de Kedushá, de santidad, forman alas para el dominio de la Kedusha. El habla, mis hermanos, deriva del aspecto divino de Geburah, que es poder. Acuérdense que con el poder de la palabra, Yuhei Bajei crió los cielos y la tierra y todo su contenido. Geburah, que denota fuerza y severidad. Por tanto, debe de ser suavizada mediante el estudio de la Torah y la expresión de las palabras de bondad y de Kedusha. Este es el motivo, mis hermanos, por el cual debemos tener especial cuidado en evitar todas formas de hablar degradado. En especial, mis hermanos, los comentarios peyorativos sobre otra gente, sobre nuestro prójimo. Más que nada esto se aplica a la manera como hablamos sobre los sadiquín. Hablar mal del sadik despierta las fuerzas de la severidad en el mundo y puede hacer que el sadik caiga de su nivel. Y si cayese de la fuerza suficiente como para suavizarlas. Dijo nuestro Adón en su palabra, más le valiera atarse una piedra y echarse al fondo de la mar, que hacer caer a uno de mis pequeñitos. Es posible, mis hermanos, incluso que el Sadik fallezca, pues de esa manera las fuerzas del juicio se suavizan cuando su alma deja el mundo. No nos desesperemos ante el desastre, mis hermanos. Incluso cuando una persona ha caído cautiva en manos de sus enemigos, no debemos de desesperarnos. Debemos de recordar que todo está en manos de Yahweh Baruch Hashem, porque Él es el Elohim de
dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y él puede enternecer el corazón del enemigo y despertar en él sentimientos de benevolencia, porque él es el Shaddai, él es el todo suficiente, él es el todopoderoso. Compasión, como está escrito, y Yahweh Baruch Hashem te dará piedad y tendrá compasión de ti. Eso está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 13, verso 18. Pero mis hermanos, debemos de entender que el Creador, Baruch Hashem, Yahweh, no emite veredicto sin juicio. El Todopoderoso es la roca, nuestro Melech HaMashiach. Su labor es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Si una persona sufre, debe de ser como consecuencia de sus propias transgresiones, mis hermanos. Por lo tanto, debería abrir su corazón a Yahweh, Baruch Hashem, y confesar sus malas acciones ante él. Recuerde que estamos hablando de Tefilá y Teshuvah. Así que confesar sus malas acciones ante él y rogar a Yahweh, Baruch Hashem, que tenga piedad de él. Boreolán, amo del universo, entonces hará que sus adversarios lo traten compasivamente y será liberado de sus tribulaciones. ¿Se acuerdan del rey Shlomo? Rogó de esta manera en la inauguración del primer templo. Así oró, mire. Si transgredieren contra ti e estuviera irado contra ellos y los entregares al enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, ellos volvieren y recapacitaren en la tierra de sus captores y dijeren, transgredimos, cometimos iniquidad, hemos sido impíos y se volviesen a ti de todo corazón y toda su alma en la tierra de los enemigos, que los cautivaron y oraren a ti con el rostro hacia tierra que tú diste a sus antepasados y hacia la ciudad que tú elegiste, hacia el templo que he construido para tu nombre, y tú oirás en los Shamaín y en el lugar de tu morada, y harás que tengan de ellos misericordia, quienes los cautivaron y que los traten compasivamente. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46 al 50. El Todopoderoso, mis hermanos, respondió, ¿sí? Respondió. Dice, y Yahweh respondió, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Se da cuenta? La Torá, mis hermanos, nos dice claramente que incluso cuando una persona está siendo abatida y ha sido aprisionada y oprimida, no debe de dejarse llevar por las desesperaciones. Mediante el arrepentimiento puede hacer que la compasión divina lo salve y sea liberado de manos de sus enemigos. Los sabios determinan, mis hermanos, no desesperarnos ante el desastre. Los comentaristas explican que aquí hay un doble significado. Ante todo está destinado a animar y consolar a una persona que está atravesando adversidad y tribulaciones. No debe de caer en el desaliento, que es casi la muerte, creyendo que toda esperanza está perdida, porque como lo dijimos, Yahweh puede invertir totalmente la situación en cada momento, porque Él es el Todopoderoso, amén. Como está escrito en el atardecer, uno yace llorando y con el alma grita de alegría, en el Tejilín 30, en el Salmo 30, verso 6. Pero lo contrario también es cierto, mis hermanos. Los sabios nos advierten contra el orgullo de triunfar,
Una persona no debe de creerse inmune contra el desastre, porque nunca sabe qué sucederá mañana. Debe rogar por la asistencia del Creador, tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de desastre. Incluso cuando uno sabe que no tiene estudios de Torah o buenas acciones a su favor, no debe de privarse de orar a Yahweh, Baruch Hashem, porque el poder de la oración, mis hermanos, las súplicas son enormes. Esto lo encontramos en el Tanaj de Bey Eliyahu, ¿sí? Orden Eliyahu, Sota 6:3. Yahweh, el Kadosh bendito es, dijo a Moshe, yo te revelo a ti algunos de mis caminos cuando yo veo gente que no puede ser alabada por su Torah y buenas acciones, ni las propias ni las de sus antepasados, y lo único que tienen a su favor es la plegaria expresando gratitud y bendición y alabanza, buscándome a mí con súplicas. Yo accedo a sus pedidos como está escrito. Él accede a la plegaria de los devastados y no desprecia sus plegarias. En el Salmo 102, verso 18. Esta idea, mis hermanos, aparece asimismo en el Midrash Tanjumá. Allí indica que incluso cuando las plegarias de una persona no se merecen respuesta y esa persona no se merece compasión, si ora e incrementa sus súplicas a Yahweh, Él lo trata con misericordia. Los sabios comentan, mis hermanos, asimismo en el verso, porque ¿qué nación es grande como el Creador nuestro Elohim en todo lo que le pedimos? Eso está en Devarim, capítulo 4, verso 7. Este es el camino de carne y sangre, mis hermanos, es decir, del ser humano, que en tiempos de tribulación se vuelve hacia la casa de su patrón pidiendo ayuda. Sin embargo, mis hermanos, al acercarse a la casa de su patrón, no irrumpirá en la casa, sino que entrará al patio y se dirigirá a alguno de la casa pidiéndole que informe a su patrón que él está esperando afuera y desea hablarle. Sin embargo, mis hermanos, nuestra relación con Yahweh Baruch Hashem es diferente. No llamamos al, al ángel Mijael o al jefe de los Malachim o a Gabriel, sino directamente al mismo Mashiach Yeshua, nuestro Elohim, que responde a las súplicas de las personas. Esto es lo que significa el verso, y nadie que llame el nombre de el Creador escapará, como está en Joel capítulo 3, verso 5. Porque nuestro Creador es nuestro Melech HaMashiach junto con Boreolam, amo del universo, Yuhei Bajei Baruch Hashem. Si sucede que uno ha orado a Yahweh Baruch Hashem pidiéndole ayuda una y otra vez y sus plegarias no han sido respondidas, no debe de desanimarse, más bien debe tomar coraje y resolver confianza, continuar rogando a Yahweh porque seguramente sus plegarias serán respondidas llegando el momento. Aprendemos esto. ¿Se acuerdan del Midrash Rabbah sobre la parashá Hanan acerca del verso arriba mencionado de Joel 3:5? Los Jajamín, los sabios dicen, algunas plegarias son respondidas 40 días más tarde, otras son respondidas 3 días después, mientras que otras son respondidas un día después. Las plegarias pueden ser respondidas en un momento particularmente propicio,
como lo indica el verso. En cuanto a mí, que mi plegaria a ti, el Creador, sea en un tiempo oportuno. En el Tejilín 69, verso 14. Rabat dijo, está escrito, esperanza de Yahweh, Baruch Hashem, fortalécete y él te dará coraje. Y ten esperanza de Yahweh, Baruch Hashem. Lo que significa, mis hermanos, que uno debe continuar orando una y otra vez y llegando el momento oportuno, sus pedidos serán concedidos. Súplicas por la concepción de cierto pedido no necesariamente deben de ser parte de la plegaria de las 18 bendiciones. Uno puede orar al Creador, Baruch Hashem Yahweh, cuando quiera. Más aún, estas plegarias no tienen que ser dichas en hebreo. Uno puede rogarle a Yahweh, Baruch Hashem, en su lengua, ¿sí? Si siente que al hacerlo podrá expresarse mejor y por lo tanto sus plegarias tendrán más sentido para él. Además, existen dos puntos importantes que se deben tomar en cuanto al orar ante todo. No debe de rezar de los labios hacia afuera. Orar mecánicamente sin la intención adecuada, sino que sus súplicas deben de surgir del fondo del corazón, mis hermanos. Si es capaz de agudizar sus emociones hasta irrumpir en un llanto sincero, mejor así, porque los jajamín nos dicen, todos los portales han sido cerrados, salvo el portal de las lágrimas. En segundo lugar, mis hermanos, uno debe proyectar sus plegarias mentalmente en dirección a la tierra Kadosh y de allí hacia Yarushalayim, a la casa del Kadosh Kadoshin, como es mencionado en el verso arriba citado, y yo oraren a ti con el rostro hacia tierra que tú diste a tus antepasados y hacia la ciudad que tú elegiste y hacia el templo que yo he construido para tu nombre. Porque si uno lo hace así, mis hermanos, puede esperar que sus plegarias sean respondidas, como el rey Shlomo pidió en la continuación del mismo pasaje. Tú oirás en los Shamaín en tu morada Kadosh. Nada mejor que el silencio, mis hermanos. Los Jajamín relatan en la Mishnah, Shimón, hijo de Rabán Gamaliel, dijo, toda mi vida crecí entre los Jajamín y no he hallado nada mejor para el cuerpo que el silencio. Eso está en Abot 1:17. En otras palabras, mis hermanos, que dice, me crié entre ellos y fui capaz de observar sus características excepcionalmente refinadas y sagradas. Y al considerar el valor de cada uno de estos atributos, vi que la virtud del silencio es la mejor. Otra interpretación, mis hermanos, de este enunciado es que aunque todos eran sofisticados y sabios, sí, sofisticados y sabios a causa de la cáscara grosera y material, el cuerpo que cubre su alma, es así imposible para una persona limitar adecuadamente su habla. Sí. Por lo tanto, es preferible, mis hermanos, permanecer en silencio. Rabbi Shimon dijo esto en una generación en la que todos solían entablar exclusivamente conversaciones relacionadas a los tópicos de la Torah. E incluso si a alguien no tenía cuidado con sus palabras, no transgredía de ninguna manera los límites del habla permitida. Y sin embargo, Rabbi Shimon aún sentía que el silencio es preferible.
Consideremos el nivel de la generación actual, mis hermanos. Nosotros somos miniaturas espirituales en comparación con los gigantes de la Torá de aquella época. Las personas de nuestra generación han sido acostumbradas desde su infancia a pensar y hablar acerca de asuntos tribales y carentes de sentido alguno. Si no sellamos nuestros labios, mis hermanos, contenemos nuestras lenguas y nos mantenemos en silencio lo máximo posible, sin lugar a duda, mis hermanos, nuestras bocas continuarán haciendo lo que han venido haciendo desde nuestra juventud. Y nuestra pérdida serán tantas veces mayor que lo que podemos ganar diciendo esas cosas. Porque aunque estemos en silencio, estamos pensando muchos pensamientos. Quien se acostumbra a quedarse callado puede salvarse de violar prohibiciones contra la adulación, la frivolidad, la calumnia, la mentira, la obscenidad. Quedarse en silencio ante insultos, mis hermanos, es especialmente digno de alabanza, ya que al responder a la otra persona, lo único que logramos es enfurecerla más. Por lo tanto, mis hermanos, una persona sabia se dice a sí misma, incluso si esta persona me insulta, elijo permanecer en silencio, porque temo que si le respondo, él seguirá largándome insultos aún peor que los que ya me dijo. Acordémonos de nuestro Melech HaMashiach que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿verdad que sí? Manso y humilde. Más aún cuando uno tiene reputación de lacónico, los demás saben que es posible confiar en él. Y siendo que esa persona no suele ir con cuentos de uno a otro, se sienten seguros que sus problemas personales no se harán de dominio público. Sabemos que vida y muerte están en el poder de la lengua, mis hermanos, como está en el Proverbio 18:21, que dice, porque una persona puede hacer más daño con sus palabras que con una espada. Uno puede matar a otro con sus palabras, incluso a distancia, mis hermanos. Mientras que la hoja de la espada solo puede infligir una herida cuando se está cerca de ella. Por eso el hombre ha sido criado con los ojos, dos oídos y dos orificios nasales, pero solo una boca para indicar que debe reducir su habla a lo mínimo. El silencio concuerda con los labios y es aún más adecuado para los necios. Porque el verso nos dice, la boca del necio le provoca su propia destrucción y sus labios hacen tropezar a su alma. Proverbios 18:7. Un hombre sabio, sin embargo, sabe cuándo permanecer en silencio. Debemos de guardar nuestra lengua como guardamos la pupila de los ojos. Al estar entre gente, mis hermanos, es mejor que te digan, di algo. ¿Por qué estás tan callado? Que si hablas y te escuchara, molestas tanto a los demás que dicen, pero cállate de una buena vez. El verso, cuida el portal de tu boca de quien yace en tu seno, como está en Miqueas capítulo 7, verso 5. Nos dice que la boca es como un portal. A veces es apropiado que el portal de la casa esté abierto y a veces es conveniente cerrarlo, mis hermanos.
porque si la puerta de casa estuviera constantemente abierta, su contenido sería robado o dañado, ¿verdad? Lo mismo se aplica al portal de la boca, mis hermanos. Hay momentos en los que la boca debe abrirse cuando se estudia Torah o para bendecir, ¿sí? O para bendecir a otra persona, ¿sí? Una persona debe de saber que la facultad del habla es sumamente preciosa, mis hermanos, mucho más que otros dones físicos que poseemos, porque nos diferencia de el resto de los animales. Sabemos que uno conserva sus posesiones tales como oro, plata o joyas bajo llave y candado, seguramente encerradas en una caja fuerte, escondida en una habitación interior, cuando más esfuerzos debería invertirse en ponerse rojo a la boca, utilizando el poder del silencio. Amén. Así que aquí voy a dejar esta primera parte. Vamos a continuar de a dar, rezar como Johnny, solo depende de nosotros. La necesidad pública. Vamos a continuar con la necesidad pública. Amén. Pero vamos a parar aquí. La necesidad pública. Vamos a parar ahí esa y vamos a continuar con otra. Yahweh Baruch Hashem es considerado con todas sus criaturas, mis hermanos. Es por eso que nos exigió al pueblo de Israel que realizara sus peregrinaciones a Jerusalén. ¿Recuerdan? 3 veces al año. Durante la época de lluvias, las 3 festividades de peregrinación son Pesach, Shavuot y Sukkot. Tienen lugar entre las primeras y fines del verano laboral, cuando los días son hermosos y las noches agradables para los viajeros. Durante todo el invierno, la gente se mantiene ocupada en sus diferentes actividades, unos con sus campos, otros con sus viñedos y otros con sus huertas. Al aproximarse el mes de Nisan, el mes de Abí, todo el pueblo de Israel se regocija y dice: vamos, vayamos a la casa de Yahweh. Desde el comienzo de Nisan, las personas partían desde los distintos confines del país para acceder a Jerusalén y ofrendar el sacrificio de Pesaj, para presentarse ante la divina presencia de Yuhei Bajei Baruch Hashem y realizar las demás obligaciones que debían cumplirse en Jerusalén. Por ejemplo, el 15 de Adar, el Beidín, en el tribunal, enviaba obreros para que repararan las calles dañadas durante la época de lluvias. Las carreteras eran reparadas para los peregrinos que pronto accederían a Jerusalén, así como para aquellos que habían cometido homicidios sin querer, huían a las ciudades de refugio. Asimismo, se abrían las cisternas y ubicadas en ambos lados de las carreteras para que hubiera suficiente agua para los viajeros y sus ganados, puesto que entonces tenía lugar la primavera y, más importante, concurrencia de personas a Jerusalén. Luego de un periodo de receso de medio año, desde Sukkot hasta Pesaj, se fijaba aquel momento también para ocuparse de las demás necesidades públicas. Así aquellos involucrados en el litigios aprovechaban esta oportunidad para llevar sus
casos ante el Gran Beit Din en Jerusalén, casos que se suponían pena capital, que no podían ser arbitrados por las cortes locales de cada ciudad, o la administración de azotes por las transgresiones, ciertas prohibiciones se decían también en ese momento. También se realizaban otras actividades públicas que solo podían llevarse a cabo en Jerusalén. Por ejemplo, la redención de objetos consagrados al tesoro del templo, la examinación de la sota, esposa sospechosa de infidelidad, la preparación de las cenizas de la paradumá, la vaca roja, para aquellos que se habían vuelto ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver, la ceremonia de la Egla Arufa, ternero desnucado que traían los ancianos de una ciudad cuando se encontraba una persona asesinada, a las proximidades de esta y de la identidad de la agresora desconocida, la perforación de la oreja derecha de un esclavo hebreo ligado, etcétera, 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 etcétera. Todos estos actos permitían al pueblo de Israel purificarse de la profanación y la transgresión para así poder acceder y presentarse ante Yahweh, Baruch Hashem, en Pesaj. La participación activa en los trabajos públicos que comenzaban el 15 de Adar, los preparativos para la peregrinación que llegaría aproximadamente no se limitaba solamente a los mensajeros enviados por el Beidín. Cualquier persona deseosa de fomentar el bien público tenía amplias oportunidades para colaborar. Así encontramos que numerosos individuos piadosos se dedicaron a la obra pública durante este periodo. De esta forma, mis hermanos, fueron merecedores que sus acciones quedaran registradas para las futuras generaciones. Y sobre ellos fue dicho, todo aquel beneficia a la comunidad, ningún pecado viene por su intermedio. Tiene asegurada la protección divina y del cielo. Ayudan para que no tropiece con sus acciones. El Talmud relata, mis hermanos, el siguiente incidente, Babaca más 50. Una historia, mire. Sucedió una vez que la hija de Nehunia, el excavador de cisternas, así llamaban debido a que solía cavar cisternas a ambos lados de la carretera para que fueran usadas por los peregrinos, cayó un profundo pozo de agua, cayó en un profundo pozo de agua. La gente fue, informó a Rabí Jainam Mendoza lo acontecido durante la primavera, durante la primera hora, y cuando era posible que la joven aún estuviera viva, Rabí Hanina dijo, ella está bien. En la segunda hora, cuando todavía podía estar con vida, dijo, ella está bien. En la tercera hora, cuando ya no era posible que estuviera viva, si aún permanecía en el agua, él dijo, ella ha salido. La gente le preguntó, ¿quién te ha sacado del pozo? Ella respondió, vino un carnero, el ofrecido en el lugar del Isaac, guiado por un anciano que era Abraham. Preguntaron entonces a Rabí Hanina Mendoza, ¿eres un profeta? Él respondió, no soy profeta ni hijo de profeta. Me dije, es posible que aquellos por los cuales este Sadik Nehunia ha trabajado tan duro, es decir,
los pozos que cavó en beneficio público pueda dañar a su simiente. Un incidente similar fue registrado en el Talmud de Jerusalén, Shekalim, capítulo 5, verso 1. Había una vez un hombre piadoso que cavaba pozos y cisternas para uso de los viajeros. Cierto día su hija iba rumbo a su propia boda cuando fue arrastrada por el río torrentoso. Todos concurrieron a consolarlo, pero él se negaba a aceptar consuelo. También Rabí Pinjas Ben Yair fue a consolarlo, pero no quiso aceptar sus condolencias. El Rabí Pinjas dijo a los vecinos del lugar: ¿Ustedes consideran piadoso a este hombre? Es decir, su negación a aceptar el juicio del cielo parecería indicar lo contrario. Le respondieron: Rabí, esto es lo que le sucedió. Y le relataron todos los detalles. Entonces él dijo: ¿Es posible que aquel que honró a su Creador por medio del agua sea castigado por medio del agua? De inmediato comenzó a correr un rumor por toda la ciudad: la hija de este hombre ha regresado. Algunos dicen que se sujetó a una rama que apareció milagrosamente y así se salvó. Otros que se le apareció un malaj con el aspecto de Rabí Pinjas Ben Yair y la salvó. El 20 de Adar, mis hermanos, en los días de Shimón ben Shetach y Yoni Hamagel, hacedor de círculos, se estableció el 20 de Adar como día de celebración. Los fundamentos de esta encuentran registrados en Megilat Tani, ver una variante en Natani 19. Miren lo que pasó en el 20 de Adar. Cuando la gente estaba desesperada por lluvia, se abrieron los chamaín y cayó lluvia para ellos. ¿Qué había sucedido? La tierra de Israel había sufrido sequía y hambruna durante 3 años, y aunque rezaban, la lluvia no caía. Acudieron a Joní Hamaguel y le dijeron: reza para que caigan las lluvias. Les dijo él: ven y entra los hornos de pesa para que no sean dañados por las lluvias que están a punto de caer. Rezó, pero aún no llovía. Entonces trazó un círculo y se colocó en su interior como lo había hecho el profeta Habacuc y dijo: Amo del universo, tus hijos han recurrido a mí ya que me consideran miembro de tu casa. Juro por tu gran nombre que no me moveré de aquí hasta que te apiades de ellos. Entonces comenzaron a descender gotas de lluvia. Sus discípulos le dijeron: Rabí, esto no es lo que queremos. Pedimos no morir de hambre, es decir, necesitamos lluvias suficientes en lugar de unas escasas gotas. Nos parece que estas lluvias han venido solamente para absolverte de tu promesa. Él les dijo: hijos míos, no moriréis de hambre. Luego dijo en plegaria: Amo del universo, esto no es lo que te pedí. Te suplico que hagas caer lluvias que llenen las cisternas, los canales y los pozos. Las lluvias comenzaron a caer a baldazos. Los sabios estimaron que cada gota tenía la medida de un log, una medida de líquido que supera el contenido de una taza de 350 mililitros aproximadamente. Entonces le dijeron: esto no es lo que deseamos, pedimos no morir.
Nos parece que esta lluvia ha venido solamente para destruir el mundo. Él respondió, hijos míos, no moriréis. Luego dijo en plegaria, amo del universo, Boreolam, esto no es lo que te pedí. Te ruego hagas caer lluvias de bendición y gracia que traigan abundancia. Las lluvias comenzaron a caer entonces como de costumbre. Sin embargo, los habitantes de Jerusalén tuvieron que ascender al monte del templo debido a la inundación. Le dijeron, así como has rezado para que comiencen las lluvias, reza para que se detengan. Él respondió, uno no puede rezar para que el bien se detenga. Más bien, ve y tráeme un buey como ofrenda de agradecimiento. Fueron y trajeron el buey, el pozo, él, po- él puso sus manos sobre la cabeza del buey y oró. Amo del universo, observa a tu pueblo Israel, tu herencia, a quien tú has sacado de Misraín con tu brazo fuerte, poderoso y extendido. No pueden resistir tu enojo desmedido, ni tu enorme bondad. Cuando te enojas con ellos, no lo pueden tolerar. Cuando los bañas con el bien, no lo soportan. Sea tu voluntad que haya alivio para ellos. Aleluya. Inmediatamente comenzó a soplar el viento, las nubes se dispersaron, el sol brilló y la tierra secó. La gente bajó a los campos y vio que la tierra había brotado frutas y hongos. Aleluya. Ese es el Todopoderoso, mis hermanos. Ese es el Elohim del cual tenemos emuná, ¿sí? Así que mediten estas palabras. Amén. Shalom, Urajo, paz y bendiciones. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach y Yahshua, amén Israel. Amén y amén. Shalom.